Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Si el impacto de los hijos en la relación matrimonial es innegable, ¿cuánto más lo es en los casos donde los hijos son de uno solo de los cónyuges o se da la situación de familia ensamblada, los tuyos, los míos y los nuestros? ¿Qué deben considerar y tener en cuenta ante estas situaciones especiales? ¿Cuáles son los potenciales conflictos que se podrían suscitar? ¿Qué pasos prácticos preventivos se pueden dar? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí en Entre Semana. Casados con hijos es la serie que estamos explorando. La próxima semana vamos a hablar acerca de hijos adultos con unos invitados especiales. Sí, correcto. Ahora... que ya estuvieron con nosotros. Estuvieron con nosotros, hablaron acerca... O sea, la serie más parecida a esta es la serie que tiene que ver con Vaciando la Aljaba, sí, donde más o menos seguimos el mismo patrón orden, pero de cada episodio, claro, siendo una etapa de los niños. Pero enfocado en crianza de hijos. O sea, cómo es este tema de criar hijos en distintas etapas de ellos, ¿no? Sí. Y ahí invitamos a don Mario y a doña Cristín. Correcto, por Zoom. Pero esta vez van a estar en el estudio. Okay, muy bien. Entonces, la dinámica es un poco diferente porque estamos hablando justamente acerca de la relación matrimonial. Sí. Ahora, es interesante, es importante, creo que resaltar esto de que la seguridad de los hijos, creo que ya lo mencionamos, la seguridad de los hijos en cuanto, o sea, relacional, ¿no? Porque a veces hablamos acerca de que, no, a los chicos le tenemos que dar seguridad, tienen que saber que son amados, tienen que saber que están seguros, que papá y mamá les aman. Yo tendría que comprobarlo con algún psicólogo que me pueda decir, sí, efectivamente, pero yo tengo la leve sospecha de que el sentido de seguridad en el niño es más afectado por la relación entre papá y mamá que cada padre con el hijo. Sí, totalmente. ¿No? Y quizás, para no hablar de porcentajes, no diría que es una u otra. No. ¿Viste? El tema es, imagínate si es la relación única, pero lo que ve es un matrimonio que está quebrado y donde el niño de 3 años no necesariamente percibe lo que percibe uno de 5, y el de 8 y el de 10. Entonces, por más que tú le inculques con palabras de su seguridad y su valor, si la relación matrimonial está quebrada, y el hijo se da cuenta, claro, las palabras casi van a vacío. Entonces, como que una cosa respalda a la otra, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y sí, una buena relación entre papá y mamá va a terminar en una buena relación con los hijos porque va a ser un trabajo de equipo. Y bueno, ahí son los... Y el episodio de hoy queremos ir por inicialmente no lo teníamos contemplado, ¿te acuerdas cuando hicimos el esquema? Pero dijimos... La realidad es que hay casos especiales. ¿Qué pasa cuando...? Y esto tiene, de alguna manera, es parte B, por decirlo de alguna forma, de un episodio que grabamos con la psicóloga, hablando de psicóloga, con Erika Retana, que fue en Seamos Prácticos, episodio 88, ya lo estuve checando, y hablamos de los míos, los tuyos y los nuestros, de lo que se conoce como familia ensamblada, ¿no? Cuando hay segundas nupcias y uno de los dos cónyuges tiene un hijo, o ambos tienen hijos, y además de que ambos tienen hijos, después están los nuestros. Y hablamos de las dinámicas que se dan ahí en la crianza, pero ahora como casos especiales en cuanto a la relación matrimonial. Sí. Ese es el enfoque. Hablemos de los diferentes casos especiales, porque como son especiales, hay un montón de formas de ser especial. Y podríamos tener una lista interminable. Pero quizás una de las más comunes es cuando hay una segunda nupcia y uno de los dos tiene un hijo, o papá o mamá soltero, ¿no? Y que se casa por primera vez, pero ya con un hijo, por una relación donde no hubo matrimonio como antecedente, pero sí un hijo. Sí. Entonces, cuando uno de los dos cónyuges, y quizás sería el primer caso, cuando uno de los dos, no cuando los dos, uno de los dos aporta un hijo a este nuevo matrimonio que está por empezar. Sí, ¿no? Sí. Eso sería un caso. Otro caso sería los dos. Los dos teniendo hijos. Entonces, cada uno tiene su dinámica. Sí. Porque incluso, o sea, yo sé que hay algunos casos donde tengo el hijo, pero no tengo ninguna relación con el padre de dicho hijo. A veces sucede que uno de los dos enviudó. Entonces, ahí es donde yo soy la única persona responsable de este niño.
lo que se da de manera más común es que los dos padres están involucrados en la vida de ese niño, por lo tal, el matrimonio ahora requiere la, digamos, intervención o cooperación de un tercer adulto. Claro. Entonces, y por eso son casos especiales, sí. porque partamos con el primero. ¿Qué sucede cuando uno de los dos cónyuges tiene un hijo? O sea, suma a este nuevo matrimonio que está por empezar un hijo con la dinámica de que el papá o mamá de ese hijo está vivo y hay una relación. Ok, ahí es donde también influye la etapa en la cual se encuentra el hijo. Porque todas las dinámicas que hemos estado hablando también tienen su caso especial en cuanto a la crianza del niño. Porque si son hijos adultos, entonces... El impacto es distinto. El impacto es distinto, no 100%, pero ahí es donde también hay una dinámica donde a veces uno se puede sentirse como... puesto en dos campos opuestos, donde están mis hijos adultos y ellos tienen la relación con el otro padre, y ahora viene la otra persona a venir al mundo de mi papá, de mi mamá, y entonces como que hay una cierta tensión. Bueno. Cuando son niños, cuando son bebés, ahí es donde dices, pues casi no viene al caso. Ellos van a crecer con esto siendo la realidad. Claro. Cuando son un poco más grandes, ahí es donde hay una etapa, un tiempo de aclimatización. Pensando en que el enfoque de la serie es matrimonio, quizás un primer elemento para poner en la mesa, independiente cómo sea el caso, pequeño, grande, el hijo, creo que si definimos matrimonio, lo hemos dicho varias veces cuando hablamos en De Peras y Manzanas, si matrimonio es un sentido de equipo, ese quizás es el... diría a una pareja que se va a casar o que lleva poquitos años de casados con un hijo de mi cónyuge, tienen que trabajar el doble en mantener el sentido de equipo. Claro. Y deja explicarlo por qué. Porque la realidad es que el cónyuge, en este caso papá o mamá, que ya tiene un hijo, ha tenido una dinámica donde ha estado solo o sola por un tiempo, donde no se tiene que poner de acuerdo con nadie para las reglas, donde no se tiene que poner de acuerdo con nadie para formas, maneras, dinámicas del hogar, donde la disponibilidad de tiempo es, hacemos cosas y, o sea, son la mamá con su hijo o su hija o el papá con su hijo o su hija y no hay un tercero que tengamos que ponernos de acuerdo. Correcto. ¿No? Esa ha sido una dinámica que lleva años. O los años que sea, ¿no? Esa persona se casa. Entonces, ¿cómo introduce ahora a un tercero a un sentido de equipo cuando la normalidad que tuvo fue que me pongo de acuerdo conmigo mismo y le digo a mi hijo, a mi hija, hacemos esto? Entonces, o hay veces donde, y hablamos acerca de esto en el episodio pasado, donde hay una cierta... ¿cuál es la palabra? Enmeshment. Sí lo dijimos. Lo que están escuchando ya lo tradujeron. Bueno, no importa. El enmeshment. Donde el papá o mamá siendo, o sea, no teniendo que hacer equipo, hay un mayor sentido de equipo con el niño o con el hijo o la hija. Y eso también crea una dinámica porque, por ejemplo, anoche estaba teniendo una discusión con mi hijo donde yo estaba... Él pregunta... Él ya sabe. ¿Gestión? ¿No es gestión la palabra? No. ¿Enmeshment? No. Enmeshment es como enlazamiento, entrelazamiento o... Okay. Ajá. Sí. Ese. Si nos estuvieran viendo, verían nuestras manos. ¿Ok? Estamos haciendo así con las manos. Perdón, dale. Ok, entonces ¿qué estoy diciendo? Con mi hijo. Él estaba preguntando algo a su mamá, a mi esposa, y se molestó que yo le respondí la pregunta que él le hizo a Julia. Y dice, ¿por qué tú siempre puedes meterte a la conversación y yo no puedo meterme en la conversación? Y yo dije, porque mamá y yo somos equipo. Entonces lo que mamá dice y yo digo vale lo mismo. Entonces ahí estaba con lágrimas en los ojos, frustrado. Dice, pero si yo hago equipo con mi hermana, entonces yo me puedo meter. Yo, no funciona así. Solo aplica para los papás. Pero bueno, ahí tienes el ejemplo. Bueno, sí, imagínate si incluso el discurso
Porque muchas veces ante un divorcio, ante una muerte, ante una separación, el discurso al hijo es: ahora tú y yo somos equipo. Exacto. Ahora tú y yo vamos a luchar juntos. Y después viene este tercero o tercera. Y, ¿en qué momento apareció? Y ahora es como que no, delante de Dios, ella y yo somos equipo. Delante de Dios, mi esposo y yo somos equipo. Y tú, bueno, pero tú como que mira, sujétate. A ver, corrígeme con esto. En los años que que llevamos sirviendo juntos y acompañando a parejas restauradas y en que la gracia de Dios ha dado nuevas oportunidades, yo percibo que no siempre se anticipa el impacto que va a tener esto. Uh-huh. O sea, es como, no, si mi hijo lo ama a él o lo ama a ella, ya le dice papá, ya le dice mamá, vamos a hacer una familia, y es como que todo color de rosas, y como que el enamoramiento enceguece un poco al impacto que va a tener. No que es imposible, uh-huh, pero sí al impacto. Y lo que estamos hablando acá es cómo impacta la dinámica de hijos en la relación matrimonial. Sí. Entonces, perfilo algunas cosas que he observado. El nuevo integrante de esta familia que estaba antes y ahora se integra como esposo o esposa, cuando es un tema relacionado con el hijo o la hija, es como que... No opinas. No opinas. Sí. No te metas, no opinas, no es tu hijo, no es tu hija, entonces qué bueno que estás con nosotros, pero aquí no te puedes meter. Uh-huh. Entonces es como que somos un sentido de equipo en el 50% de los casos. Claro. Entonces es como ¿somos matrimonio o no somos matrimonio? Uh-huh. ¿Somos matrimonio para qué? ¿Para tener una relación los dos sin tu hijo? Cuando la realidad es que tú te estás casando, no solamente en este caso con él o ella, sino con su hijo. Sí. Y eso es una realidad que no podemos negar. Entonces, ahí es donde yo siento que no se mide el impacto. La otra es que se pone el principio, ok, la Biblia enseña que somos un sentido de equipo, así que ahora se impone el nuevo papá o la nueva mamá, y pobre hijo tiene que, de un día para otro, aceptar que las dinámicas cambiaron. Entonces empieza a haber una tensión. El ejemplo que contabas recién, imagínate, si pasa en un matrimonio donde es hijo de ambos, uh-huh, esa tensión desde la perspectiva del hijo, cuanto más cuando no es hijo fruto del matrimonio. Sí. Y eso sí termina impactando, tiene un rebote en el matrimonio. No, claro, sí. Y creo que lo que entonces uno tiene que pensar muy bien es de qué manera esto va a impactar la relación. Claro. O sea, de qué manera va a impactar la dinámica familiar. Porque esto, a veces uno dice, yo con mi hijo tengo una muy buena relación y yo me gustaría tener una muy buena relación con una pareja, con otra persona. Y es como que, ok, el problema es de que el enfrentamiento de estas cosas va a causar estrés en ambos. Exacto. No es insuperable, pero sí se tiene que medir. Entonces, va a causar estrés, tensión. Sí. Va a haber conflicto, va a haber crisis, va a haber esa sensación. Y es como que, pero entonces nos casamos, ¿me habré equivocado? ¿No me habré equivocado? Yo creo que no pasa tanto por ahí, sino asumiendo que se dieron los pasos correctos, uh-huh, asumiendo que escucharon la serie pasada de está complicado, pero no se mide el impacto. Sí. Yo creo que ese es como que no ven que esto sí tiene un claro. Implica conversaciones más incómodas, uh-huh, implica mucha inversión de tiempo, porque es como, ok, vas... A ver, empiezo otra vez. Estoy conociendo a una chica, ¿okay? Tiene un hijo, tiene una hija. Estoy hablando de un contexto de iglesia, uh-huh, todo eso. Se empieza a conocer y lo peor que se puede hacer es acelerar cosas. ¿Por qué? Porque al haber un hijo o una hija, hay a veces cierta, listo, aquí tengo papá nuevo, ¿no? Ajá. Entonces, a veces, para no ir tan rápido, como que se elimina la variable hijo. ¿Entiendes? Es como que, ok, si estoy saliendo con ella y es como que, sí, yo sé que tiene un hijo, pero como no queremos apurar nada, no entra aquí. Que no existe. Como que no existe, exacto. Uh-huh. El tema es que cuando ya las cosas avanzan y ahora quiero incluirlo en la ecuación,
a veces o es tarde o es complejo. Entonces, hay una tensión entre no lo incluyas muy rápido, pero tampoco lo incluyas muy tarde. Sí. ¿Viste? Sí. Es como, ok, vamos a irnos con mucha calma, pero evidentemente en un acompañamiento, las personas que están acompañando, a ver, tú tienes que saber que el impacto en tu relación futura matrimonial va a ser algo no pequeño. ¿Por qué? Porque es ya partir y no solamente es empezar a acoplarte a tu futura esposa, sino acoplarte a una dinámica de futura esposa que tiene un hijo claro. y que te va a ver a ti. O sea, y lo que había mencionado al comienzo acerca de la seguridad mayor viniendo entre la relación de papá y mamá hacia los hijos, no aplica en este caso. No aplica porque el hijo no es producto de los dos. Exacto. Es producto de uno. Entonces, puede incluso, no digo siempre, ni para siempre, ni en todos los casos, pero puede incluso crear, por lo menos por un periodo, un momento de mayor desconfianza al crear un vínculo más cercano con tu nueva pareja. Sí. Entonces, uno tiene que saber soportar. Y ahora, ahí es donde, hablando acerca de esta dinámica de matrimonial. Con estos casos, es súper importante que haya un sentido de seguridad. Tiene que haber la posibilidad de tener conversaciones profundas. Tiene que haber la posibilidad de conversaciones, digamos, despiadadas, o sea, sí. acerca de temas muy difíciles, incómodos, porque tú estás invitando a una persona a la intimidad familiar. Y especialmente con este tema de hijos, o sea, que viven en casa, desafortunadamente hay estadísticas acerca del abuso de niños y dicen que el mayor indicador de abuso es si hay una persona, si hay un adulto dentro de casa que no es papá o mamá biológico. Bueno, más que nada papá, simplemente así se dan las cosas. Pero, o sea, imagínate el tener sospechas de tu nuevo esposo acerca de un trato con tu hija o hijo y no saber cómo manejar eso, no tener la seguridad para tener una conversación. Claro. Si se toca la conversación es con insultos, exacto. Es a la defensiva. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo...? Pero es parte. Y eso inclusive responde a el contenido de esa conversación de acuerdo aún a edades de los hijos. Sí. Y colocar ciertos límites sanos. O sea, pienso en cuántas historias hemos escuchado es que tenía mis sospechas y no lo hablé. Correcto. No lo dije porque no quería ofender, porque si no implicaba que a lo mejor se rompía mi relación matrimonial y yo ya vengo de una relación matrimonial rota, pero vi sospechas, vi cosas y como no se hablaron, como no se pusieron límites previos, sí es complejo. Sí. Y mira, ya que estamos... El podcast se llama Entre Semana porque se supone que vas los domingos a la iglesia. Entonces... prioritariamente... Estamos asumiendo ciertas cosas acerca de nuestra audiencia. Entonces, mira, la persona que vas a escoger para acompañarte en esta dinámica tiene que ser una persona que está conectada a la iglesia. Sí. Porque imagínate que hay estas dudas. Y después la persona dice, no, nada que ver, ¿qué cree? Entonces, ¿y a quién acudes? Exacto. No, con el pastor de tal iglesia no tengo confianza. Y el otro, bueno, tampoco. Y el otro, sí, a lo mejor, pero no voy a su iglesia. Y entonces, ¿con quién vas? Sí. Entonces, la persona... O sea, como que la barra tiene que ser muchísimo más alta. Porque a lo mejor si son dos sin hijos, se están casando por primera vez y es como que, bueno, está bien, vamos a ir creciendo juntos. Cuando ya hay hijos aquí, es como que no, hay una barra mínima. Sí. Y nosotros tenemos que estar súper conectados al cuerpo de la iglesia porque van a salir temas. Esto va a crear estrés en el matrimonio y tenemos que saber cómo resolverlo dentro de un ambiente de personas que están apuntando a Cristo. Exacto. Y el unos a otros toma un lugar preponderante, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué razón? Porque la pareja tiene una perspectiva de adentro de la situación. Ajá. E intentar solucionar ese conflicto, ese foco de tensión,
solo con la perspectiva de ambos, es querer dar manotazos cuando te estás ahogando. Necesitamos perspectiva externa para que juntos buscar la perspectiva de arriba, que es la de Dios. Pero ¿qué tipo de perspectiva externa vamos a incluir si uno de los dos está absolutamente desvinculado de la iglesia, de la comunidad, donde no respeta ninguna opinión, donde dice a mí que me importa lo que diga fulanito de tal? Entonces es como... tienen que estar tan involucrados, tienen que tener un sentido de comunidad ambos, sí, para poder, porque como son dinámicas que desconocidas, cuando van surgiendo, tener la perspectiva externa. Oye, yo estoy viendo esto, mi esposo está viendo esto, me acompaño de una comunidad que me ayude a ver lo que los involucrados no están viendo. Sí, sí. Aquí es donde sí aplica el dicho mejor solo que mal acompañado. Porque sí, desafortunadamente he sido testigo de muchos casos donde dicen, ¿sabes qué? Al saber lo que sé ahora, no me hubiera casado. Sí, pero en el momento quizás uno está pensando en uno está diciendo, bueno, quiero recrear esa magia que tuve cuando me casé y bueno, con el papá o mamá del hijo no se puede, ni se debe, ni quiero, ni lo que sea. Entonces lo encuentro con otra persona, sí, pero se multiplica las complejidades. Sí. Y entonces, por eso la relación tiene que ser de total seguridad. Sí. Y obviamente uno dice, sí, pero ¿cómo puedo hacer eso si todavía no me he casado y estoy considerando? Entonces, ahí es donde necesitamos una comunidad de personas que puedan dar fe acerca de esa persona y que se comprometen a acompañar a esta pareja, porque sí va a ser complicado. Entonces, un sentido de seguridad, la posibilidad de conversar, donde nada, o sea, no hay nada que no se puede poner sobre la mesa. Sí. Y quizás pensando en eso que hablaste, un sentido de seguridad, un sentido de relación, no de imposición. He observado esto. Es como que, hola hijo, aquí te presento a tu nuevo papá, a tu nueva mamá. No lo conozco, pero tú no lo conoces, pero está bueno y es súper divertido y vos hacer... Y el hijo tiene 12 años. Y el hijo lo mira con una cara de te voy a matar. Y después viene él y se queja con la esposa, pensando en un caso así, hey, tu hijo me odia. No te odia. Y la mamá redobla la imposición. No, tú tienes que quererlo y es como que a fuerza, y no se trabajó en una relación previa. Un sentido de seguridad tiene que estar siempre, pero tiene que ser súper marcado, al menos cuando los hijos son pequeños. Y en la medida que van creciendo, sobre ese sentido de seguridad, tiene que haber un sentido de relación. Y ahí se da la tensión otra vez. Sí. ¿Cómo desarrolla una relación cuando generalmente nupcias ya de, ¿cómo lo puedo decir? Personas que ya tienen cierta edad, o sea, no son chamacos, diríamos acá en México. Es como que no están dispuestos a un noviazgo muy largo. O sea, como nos conocimos hace 2 meses y ya está, nos amamos y somos el uno para el otro y vamos a vivir y todos juntos felices para siempre. Pero es como cómo se da un sentido de relación donde no quiero generar cierta expectativa en el hijo, pero necesito de alguna manera empezar a incluirlo. No quiero ser simplista en la respuesta, pero otra vez el sentido de comunidad ayuda, ¿no? Si ambos son de la misma iglesia, al menos ya hay una convivencia. Entonces, si es como, no sé qué piensas, ¿cómo se da esa... ¿Te empiezo a involucrar? ¿Cuándo? Cuando son amigos que salen y se están conociendo, cuando ya son novios. O sea, ¿cómo empezar? Yo siento que a veces he observado esto. Voy a dar el ejemplo de mamá con un hijo que involucra a un nuevo papá. Okay. Como que minimiza la capacidad cognitiva del hijo. No, hijo, es un amigo. El hijo tiene 15 años. Le ve la cara de lobo feroz al amigo que está llevando a casa. ¿Entiendes? No, hijo, ¿cómo vas a pensar eso? Mamá. O sea, no nos engañemos. Es el elefante dentro de la habitación. Sí. ¿No? Y por otro lado, he visto lo rápido de una imposición. Entonces es como, ¿cómo se maneja esa tensión entre el ya todavía no? Sí. Creo que sería muy también, o sea, quiero caminar con cautela, pero a lo mejor algo que se podría hacer es incluso previo a conocer a la persona, es empezar a decir, hijo, sabes que
yo estoy pensando en un momento, en un futuro, volver a casarme. No sé con quién, no sé cuándo, pero yo creo que eso es algo que a mí me gustaría hacer. Entonces, ahí es donde... el tema está puesto sobre la mesa de antes. No es con la persona. Exacto. Entonces, es el tema se puesto. habla del matrimonio en un sentido abstracto. ¿Y cómo te sientes acerca de eso? Entonces, ahí pueden conversar. Bueno, lo que acabas de decir es... O sea, a ver... ¿Cuál es la realidad que se da a veces de la mamá sola o del papá solo? Hijo, somos tú y yo, juntos, hasta el fin del mundo, que muchas llegaremos veces a la luna. Correcto. Son conversaciones que vienen desde el despecho. Exacto. Ya estoy dolido, ya no... Y mi punto de referencia es mi expareja. Entonces es como que, tú y yo somos algo. Lo que decíamos en el episodio de hijos, adolescentes y jóvenes. La relación quebrada matrimonial hace que la mamá encuentre en su hijo el paño de lágrimas, o el papá encuentre en su hija la mujer que lo escucha y no lo critica. Ahora, ante la ausencia del cónyuge, es mucho más fácil que esa mamá sola encuentre en su hijo, o ese papá solo encuentre en su hija ese, dicen acá en México, disque cónyuge, o sea, como si lo trato como si fuera mi esposo, ¿no? Entonces, cuando llega el otro, es como... ¿Qué pasó? Si ya teníamos una relación. Entonces creo que lo que tú dices es fundamental. Que el papá y la mamá puedan poner el tema sobre la mesa con su hijo, con sus hijos. Miren, no ahora, pero ya ha pasado 2 años desde que estoy solo, o desde que papá o mamá murió. Yo considero que es una posibilidad que el día de mañana pase esto. Porque también se puede dar que los hijos reaccionan ante la pérdida con un sentido de exclusividad y pertenencia. Entonces, la mamá quiere, pero el hijo se transforma después en el enemigo número 1 de esta futura nueva relación. Entonces, sí creo que es fundamental poner el tema sobre la mesa con el contenido adecuado según la realidad del hijo. Sí. ¿No? Pero sí, necesario. Y después, como tú dices, o sea, no dar, o sea, después de la primera cita, decir, yo creo que encontré, no, o sea, espérate, o sea, lo que vayas expresando o comunicando tiene que ir a la medida con la relación. O sea, no empiezas a hablar en términos serios antes de tiempo. Y creo que ahí es donde, o sea, esa misma cautela que uno debería de tener, el problema es que, o sea, no siempre actuamos de manera tan lógica o medida, pero entiende de que esto también está causando un impacto no solamente en ti, sino que también en tus hijos. Ok, creo que hablamos de ese caso con todas sus variables. ¿Qué pasa cuando los hijos no viven en casa, pero son hijos mayores? A lo mejor hay una diferencia de edad o quizás uno de los dos tienen hijos, la otra no tiene hijos, o ambos tienen hijos, pero como fuera. Que... Sí, están fuera. ¿Eso cómo impacta la relación? Es loco porque cosas que he observado. ¿Ok? Tengo mi esposo, mi nuevo esposo, mi nueva esposa, mis hijos están fuera. Pero no lo incluyo en la nueva realidad. En mi... O sea, como que no es... Mi mundo incluye a mi nuevo esposo, excepto en mi relación con mis hijos. Entonces, como que no existe. Voy a comer a la casa de mis hijos, así que tú te toca quedarte con la mascota o te toca ir con tus hijos también porque yo voy a los míos. Sí. Y como que no se incluye al nuevo cónyuge en el mundo. Pero como el propio. 90% del tiempo eso no viene al caso, tampoco uno siente la necesidad de hacer esa integración. Exacto. Entonces, como que, son mis hijos. Son mis hijos y la verdad, ya son grandes. Ya viven hasta en otro estado. Una vez cada 6 meses vienen y ahí pasan un tiempo. No necesita involucrarlo. El problema es que viene la fiesta familiar, viene las fiestas de fin de año, llega Navidad y es como tensión. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer? ¿A quién vamos a ir? Y no voy a ir, no vamos a pasar juntos. Entonces, a veces la solución salomónica es, tranquilo, tú con tus hijos, yo con los míos. Está bien, 1 vez, 2 veces, pero toda fiesta va a ser así. Bueno, y después está la pregunta, entonces, ¿para qué nos casamos? Si en los momentos importantes cada quien lo va a pasar con sus hijos. Bueno, pero tú sabías que tenía hijos. Sí, pero ¿por qué no me incluyes? Y otra vez, pensando en el impacto en la dinámica matrimonial, lo que se rompe es el sentido de equipo. Sí. Y creo que eso es algo que... Incluso con las finanzas. Claro.
No, que mi hijo está en la universidad. ¿Y eso qué? Sí, pero él quiere ir a la universidad más cara. Pero ahora estamos compartiendo finanzas, estamos casados. Sí, pero esa es mi decisión. Es mi decisión. O sea, ¿te das cuenta? Es difícil. Entonces, el impacto, pensando en el ¿te acuerdas del episodio inicial? Bendición o focos de conflicto. Pero el foco de conflicto lo único que hace es exponer lo que ya estaba. Entonces, nos casamos y claro, como somos ya hijos grandes, cada uno, sí, pero está impactando nuestras finanzas matrimoniales. Correcto. El capricho de tu hijo. O, para no entrar en esos problemas, dice, muy bien, tú con tus finanzas, yo con las mías. O sea, preliminar al matrimonio. Entonces, lo ven, dice, esto va a causar problemas, entonces yo voy a tener mi dinero, tú vas a tener tu dinero. Eso tampoco es solución, porque entonces estoy casado en cuanto a convivencia, pero o sea, el sentido de equipo se rompe cuando se trata de dinero. Y eso no creo que es correcto. Incluso hay parejas que lo hacen ni siquiera sin tener esa dinámica. O sea, claro. Todos los hijos que están en la casa son de ellos, pero dividen cada cosa. O sea, si tú pagas la renta, yo pago la comida, bueno, tú me debes, yo te debo, y así se andan prestando dinero entre ellos. Y creo que eso no es necesariamente sabio porque rompe con el sentido de equipo, pero incluso si eso después, o sea, en una dinámica donde estoy cuidando de mis hijos, tú estás cuidando de los tuyos, eso aún más brecha crea. Y pensando en lo que dijiste recién, ahora porque a veces vienen a nuestra mente malos ejemplos, pero estoy pensando en un ejemplo bueno que conocí, donde se dio eso. Ya eran hijos adultos, los nuevos cónyuges eran personas adultas ya grandes, pero no teniendo quizás la obligación. Dice, bueno, no tengo la obligación, mis hijos ya se fueron de casa, ¿no? Y yo estoy solo, estoy sola. Fueron capaces de involucrar a sus hijos en, miren, quiero que sepan, yo estoy conociendo, oren por esto, me gustaría que ustedes también conozcan, que podamos compartir, y se dio un involucramiento natural, no impositivo, y no como ni impositivo de un día para otro, ni muy lento ni muy rápido, sino, miren, como tú dijiste, se puso el tema sobre la mesa, va así, no les estoy pidiendo permiso como mamá o papá, porque eso es lo otro. A veces los hijos como que se adueñan del papá o mamá que está solo ahora y es como, tiene que venirme a pedir permiso acá. Que el pretendiente de mi mamá venga a pedir la mano de mi mamá. Espérame, tú no eres su papá. Sí. O sea, como que se alteran las estructuras, ¿no? Sí, y suena raro, pero creo que los papás que ya tienen sus hijos fuera de casa gozan de un poco de mayor autonomía porque no hay ese sentido de responsabilidad de que ellos van a ser impactados en su dinámica cotidiana. Es como que mi responsabilidad contigo de ser tu papá y emprenderte y ayudarte, encaminarte, ya se acabó, bien o mal. Porque eso también, no, es que no fui buen papá, entonces tengo que... No. Esa ventana se cerró. Sí. Uno puede pedir perdón, uno puede buscar mejorar la relación, pero la responsabilidad ya se acabó en ese sentido. Un hijo puede estar viviendo las secuelas de un mal manejo. Exacto. Okay, pero ya no la responsabilidad. Pero ¿cuántas veces el sentido de culpa hace que el hijo esté como que reclamando para siempre? Y es como que, no, hijo, y es la misma conversación que tengo con Ben. O sea, digo, hijo, yo ya soy equipo con mi esposa. Y lo siento, pero tú entras en un segundo plano aquí. O sea, esto no te corresponde como reclamar algo. Y yo creo que si hay una razón por la cual, a ver, ¿cómo lo digo? Si eso te resulta difícil hacer, si eso antes de casarte dices, no, mis hijos vienen primero, entonces es la misma pregunta que hicimos cuando estábamos hablando de casados sin hijos. Entonces, ¿para qué te casaste? Claro. Si tú te vas a casar con la expresa idea de que tu pareja va a ocupar un segundo lugar debajo de tus hijos, entonces no creo que sea sabio casarte. Porque
la persona con el cual tú vas a... O sea, estás prometiendo, hay votos, ¿no? Ajá. O sea, los hijos no pidieron nacer. Claro. Entonces, pero tú entras en un contrato con tu esposa y parte del contrato es yo voy a estar para ti y tú para mí y o sea, básicamente vamos a entrelazar nuestras vidas. Si tú entras en ese contrato con la expresa idea de que tus hijos van a mantener primer lugar en tu vida, y eso peor, se lo expresas a tus hijos. Uf. No veo mucha esperanza para ese matrimonio. Eso tiene fecha de vencimiento más rápido de lo que uno le gustaría creer. Sí. Quizás hay un caso más donde es parecido un poco en el episodio que decíamos de los tuyos, los míos, los nuestros, cuando ambos traen hijos y después, ya sea que o ambos traen hijos y también se da que tienen hijos entre ellos y se empieza a producir la fisura o la erosión del sentido de equipo, se da porque, yo con mis hijos tengo estas reglas, tú con tus hijos tienes estas reglas, pero todos viven bajo la misma casa. Ajá. Entonces es como que son dos equipos en un equipo. Y es como que eso es más común. Y si se le suma a veces que aparece un tercer hijo, que viene a ser el hijo biológico del nuevo matrimonio, las preferencias son... Sí, entonces los hijos se quejan de que hay preferencias sobre porque es el hijo biológico de ellos. Y el sentido de fricción de equipo se da mucho. Sí. O se da a veces, qué sé yo, si uno de los dos trajo un hijo y después hay hijos propios. Entonces es como, él o ella tiene un trato porque es hijo solo de él, pero con los nuestros es distinto. ¿Viste? Y eso no solo lastima a los hijos, sino que otra vez el sentido de equipo se afecta porque es como, tenemos reglas distintas para hijos que están bajo el mismo techo. Entonces, es complejo y creo que ahí es donde el trabajo previo, las conversaciones previas, las tensiones, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Nos vamos a poner de acuerdo? No, yo le pido permiso a mi mamá, que tengo que pedirle permiso si este no es mi papá. ¿Viste? Sí. Pero es el esposo de tu mamá. Y como tú dijiste, está bien, no soy tu papá biológico, ni pretendo serlo, pero el sentido de equipo es del matrimonio, no de los biológicos. Correcto. Ahora, súmale a veces la complejidad, pensando ahora en impacto en dinámicas matrimoniales, cuando el papá o mamá del hijo está vivo y se da esto de, yo ya tengo mi nueva esposa, pero tengo que seguir en contacto con la mamá de mis hijos. Sí. Y la nueva esposa mira y es como que, o viceversa, la mamá tiene contacto con los papás de sus hijos porque por las convivencias, etcétera, por cosas. Y ahí es donde la confianza y poder tener conversaciones despiadadas. Oye, ¿cómo te sientes cuando te juntas con tu ex esposa? ¿Y cómo es esa relación? No toquemos. Si yo por algo me casé contigo. No quiero hablar. Sí. ¿Cómo que no? O sea, te da nostalgia. O sea, y se va. O sea, yo creo que se vale. O sea, porque tú compartiste una vida y uno... O sea, puede decir, ¿sabes qué? Sí, hay veces donde yo me pongo a pensar cómo hubiera sido si hubiera arreglado ese tema, pero no lo quiero hablar porque no hay confianza. Exacto. Ahora, ¿se vale hablarlo? Pero creo que lo que no se vale es, llevamos 5 años de casados y cada vez que tengo que ir a dejar a mi hijo a la casa de su mamá, tengo problema contigo. Sí. ¿Por qué? Sí, porque si paro 3 minutos para hablar acerca de cómo le va en la escuela. ¿Y por qué te demoraste 2 minutos con 50 cuando lo fuiste a dejar? Si solamente era tirarlo del auto. Correcto. No, es que surgió una situación en la escuela donde nos llamaron a los dos. O sea, pero esta conversación ya la tuvimos. Ya se construyó la confianza. Ya no es que no se quiera hablar del tema. Correcto. Son tus miedos y tus fantasmas que afloran sobre algo que tú sabías que iba a ser así. Correcto. No sé si los dos extremos. Hay dos extremos. O sea, esto no es un menage à trois. Claro. Pero tampoco es odio esa bruja. Exacto. O sea, no. O sea, sí hay una cierta relación. O sea, porque ambos compartimos un hijo. Sí. Y es inevitable y sería bueno tener una relación
donde se da una cierta convivencia. Y yo creo que en ese sentido también es bueno hacer eso en equipo, donde esposo y esposa van y pueden tener una conversación o una relación con la ex o con el ex o lo que sea, donde es como que, hey, mira, junto con mi esposa, junto con mi esposo, estamos interesados en la crianza del niño y vamos a atacarlo con un sentido de equipo. Y he visto otra vez, es como que esto tiene 1.1, 1.2 y ahora tiene... Porque he visto esto, que hay un sentido de equipo donde no hay fantasmas y donde no es que, es mi ex esposo, mi ex esposa, somos los mejores amigos. No. Eso es muy Hollywood, ¿ok? Pero a veces... Salimos juntos de vacaciones. Claro, los 4, qué sé yo. Pero a veces se da excesiva confianza con la expareja y es como, oye, no desconfío de ti, pero yo no confío en la otra persona. Correcto. Y el trato que tienen no se me hace un trato sano. Debería ser un trato cordial, debería ser, siempre y cuando se quiera. Pero una cosa es la cordialidad y otra cosa es la confianza o ser confianzudo. He visto cómo parejas, y otra vez es el impacto en el matrimonio. Sí. Es como, sí, pero es que cada vez que voy, es como, hola, y por lo menos sale y un abrazo, y es como se le cuelga del cuello. ¿Qué pasó aquí? Y más complicado, si uno está casado y la ex está a la casa. Claro. O sea, porque es como que, espérate. O sea, porque si ambos están casados es como que, bueno, se supone que cada quien tiene su pareja. Se supone. Sí. Pero si uno está soltero, y ahí es donde está, incluso se complica. Pero sí, es tener conversación, porque vas a tener que entrar en temas gruesos. Sí. Vas a tener que tocar asuntos muy difíciles. Y yo digo, por eso es requerimiento estar conectado a una comunidad de iglesia que también se ha comprometido a caminar con ustedes. Sí, y resumiendo, con eso cerramos. Si ya hay un impacto en la vida matrimonial, la llegada de los hijos, y como decíamos en el episodio, ¿cuál fue el de con hijos pequeños? Viste que la mamá o el papá dice, ¿por qué no me dijeron que iba a ser tan grande? No duermo, no como, no me dijeron el lado B. Creo que en el tema de casos especiales, que le llamamos así, es mayor aún, porque como que tiene muchas implicancias. Ok, pero pasa esto, sí, pero esto implica A, B y C. Y ese A tiene su punto A1, A2, A3. Y es como que, no, mejor el enamoramiento todo lo puede, porque no es el amor, es el enamoramiento todo lo cubre. Correcto. Y se evitan esas conversaciones. Y quizás en lo profundo hay un miedo es que si yo tengo esas conversaciones, él o ella se van a espantar. Ajá. Se van a ir. Y no va a querer estar. Ese es el problema. Entonces, la bomba explota adentro. Si va a explotar, siempre va a ser mejor que explote. Es mejor tener un exnovio que tener un exmarido. Sí. Entonces, quizás en resumen, veríamos eso. Hay un impacto mayor. No sé si la palabra es mayor, pero es como... me imagino, ¿viste? Esas cuando... ¿Cómo se llama eso? Que rebotan una pelotita y pic, 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 y empiezan la probabilidad de caos es mayor. Sí. ¿No? Sí. Los focos de conflicto que generan otras... Oye, pero yo no había considerado esto. Sí, pero es que esto implica esto. Y están las abuelas o los abuelos del hijo, que son los papás de la expareja. Las consecuencias y los primos, inesperadas. Y los tíos. Sí. Y, uf. Sí. Incluso yo creo que es importante saber esto. Tu nueva pareja no va a llenar todas tus necesidades ni las necesidades de tus hijos. Hay personas que dicen, es que yo me tengo que casar porque mi hijo necesita un papá. Mi hija necesita una mamá. ¿Pero por qué lo dice cerrando el episodio? Dice... Bueno, extendemos... No. Pero es que esa es una de las peores razones por las cuales... Sí, no lo hagas. No. Lo que tú necesitas, lo que tus hijos necesitan, es una comunidad. Sí. Ahora, sí, hay una dinámica comunitaria dentro de una familia, pero no es la única forma de poder expresar comunidad. Entonces, lo que tú necesitas, lo que tus hijos necesitan, es una iglesia
un conjunto de personas, hombres y mujeres que están apuntando hacia Cristo, comprometidos a acompañarte y caminar contigo en esta vida loca y caótica llamada, pues, la vida moderna en el siglo XXI. Eso es lo que tú necesitas. Si llega una persona que dices, yo creo que esto podría ser una persona con el cual puedo pasar el resto de mi vida, creo que hemos entendido por lo menos la mayoría de estas de las dinámicas, entonces vamos a entrarle. Dice, está bien, o sea, no hay ningún problema, pero esto no viene por el lado de necesidad. Es que yo necesito un hombre, es que yo necesito una mujer. No lo necesitas. Tú necesitas una comunidad. Una comunidad cristocéntrica donde... Y ¿sabes qué? Creo que... Y ojo, el pastor no va a ser el papá... Exacto. Postizo. No es el papá postizo. No. Y qué bueno que lo mencionas, pero lo comunitario, hemos visto cuando hay una comunidad sana, los hijos, las hijas van encontrando en esa comunidad personas que le acompañen, que cuando están trabados o trabadas en un tema, hablan con el líder del grupo de comunidad, hablan con alguno de los líderes de la iglesia, hablan con alguno de los pastores. O sea, no es exclusivo de una persona, se amplía a un sentido de mutuo cuidado. Ajá. Entonces, cuando llega el día de mañana la bendición de que te da Dios la oportunidad de tener un nuevo matrimonio, esas necesidades están suplidas por la comunidad. Correcto. Entonces, no se está buscando, no es el Redentor que llegó. ¿Viste? No se le pone una mochila de Redentor que nunca va a poder cumplir. Entonces, sí creo que es un excelente cierre pensando en el lugar de la iglesia, ¿no? Y creo que cuando lo vemos así cambia tanto, y ese es el sentido comunitario de la iglesia local. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Invitados especiales, síganos en redes sociales, Entre Semana_podcast. Gracias por los que son parte, y si quieres ser parte, ahí en la descripción. Cuando digo ser parte, me estoy refiriendo a un apoyo financiero económico. Gracias. ¿Okay? Porque gracias. Eso de ser parte es como, ¿qué es eso de ser parte? Como dicen los discípulos a Jesús, ahora sí estás hablando claro y sin rodeos. Claro. Bueno, hemos estado haciendo pruebas con algunas cosas que hemos podido adquirir de cámaras para poder tener, esperamos pronto, video. Nos han pedido, no porque seamos personas muy agradables de mirar, pero hay personas que me dicen, es que yo escucho y veo, si no tengo atención. Entonces, bueno, en esas estamos. Muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.